Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 26 de la Major League Soccer, el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena ganó por 2-1 en su visita al Charlotte Football Club de Jordi Reina en un duelo de peruanos en Estados Unidos. El golero nacional fue titular y, como casi siempre, cumplió una buena actuación, teniendo las atajadas que le conocemos, despejando por alto, jugando casi como líbero, siendo la salida clara de su equipo desde abajo, por lo que fue fundamental para mantener el empate de su equipo, que lo venían consiguiendo con los tantos de Edgar Cancara y Orrin Mackenzie. Es allí que ingresó primero Jordi Reina a los 77 minutos para que sea el revulsivo de su equipo y llevarlos a la victoria, pero no cumplió su cometido, a pesar de que trató de mostrar su chocolate. Entonces, como respuesta, soltaron a Wilder Cartagena a los 86 minutos y más bien sí cumplió una decente actuación, despejando el peligro de su área, cortando los ataques rivales, y cuando parecía que se iban empates, en una contra, Techo Akindele puso el 2-1 final a los 89 minutos de juego. Con este resultado, el equipo de la Florida es quinto en la conferencia este con 36 unidades, mientras que los de Carolina son décimos con 32 puntos. En su próximo partido recibirán al Toronto Football Club, mientras que los Leones Púrpuras se medirán al New York City de Alexander Callens, que ganaron en su visita al Chicago Fire por 2-0, aunque no habrá otro duelo de peruanos en Estados Unidos, porque el defensa nacional aún está en proceso de recuperación de su lesión de rodilla y, según reportan desde Gringolandia, se podría perder la mayoría o lo que resta temporada de la MLS. Durísimo golpe pensando en la selección peruana. Y vamos al resumen fast de la jornada 8 del torneo clausura de la Liga 2 del 2022. Empecemos por la victoria por 4-0 del Unión Comercio frente al Deportivo Copsol en el estadio Carlos Vidaurre Tarapoto. La goleada la abría el colombiano Edson Vázquez a los 31 minutos, mientras que Álvaro Medrano puso el segundo al terminar el primer tiempo. En el complemento, el mismo cafetero Vázquez puso el 3-0 y el cuarto gol fue el de argentino Sergio Almirón. Ahora, el poroso Altomayo visitará al Unión Huaral, mientras que el submarino amarillo recibirá al Cusco Fútbol Club. Pasamos a la victoria de la Alianza Universidad de Huánuco por 3-1 frente al Juan Aurich en el estadio Heraclio Tapia. Todos los goles llegaron en los últimos 30 minutos de juego. Primero, el colombiano Carlos Gómez de penal ponía delante a los locales. Luego, Ray Gómez puso el 2-0. Descontaría Kerin López, pero la goleada la concretaría Paolo Cruzado a los 82 minutos. De esta manera, los blaugranas pelean por el título de clausura, pero el ciclón norteño pelea por no descender. Pasamos ahora a la victoria del Alfonso Ugarte por 2-1 frente a los Chancas en el estadio de La Una. El primero vendría a los 31 minutos en pies de Germán Pacheco para los andahuaylinos. Sin embargo, en los últimos 7 minutos de juego vendría la voltereta. Primero, Alonso Dávila puso el empate puneño y a los 95 minutos, Jeremy Salas puso el 2-1 final. Ahora los sureños visitarán al Santos de Nazca, mientras que los guerreros recibirán al Chabelines. Pasamos a la victoria del Cusco Fútbol Club por 4-1 frente al Santos Fútbol Club en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El marcador se abría con el tanto de Horacio Berincasa a los 15 minutos de juego para los aurinegros. Aumentaría Yared Ulloa al finalizar el primer tiempo. Descontarían los nazqueños con el autogol del panameño John Fajardo. Sin embargo, el mismo jugador pondría el 3-1 a los 75. Y para cerrar la goleada, Felipe Rodríguez puso el 4-1 definitivo. Con esto, los imperiales retoman la punta del campeonato, mientras que los sureños tropiezan en su búsqueda por campeonar. Pasamos a la victoria del Comerciantes Unidos por 3-1 frente a la Unión Huaral en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Las Águilas de Cutervo se ponían 2-0 con los tantos de Leandro Díaz e Ishiro Plasencia sobre el final del primer tiempo. Descontaría Miguel Curiel ante el pitazo final de esa mitad, pero el tercero y definitivo lo marcaría el argentino Claudio Velázquez a los 52 minutos. Ahora, los cajamarquinos visitarán al Juan Aurich, mientras que el Pelícano la tendrá difícil jugando en Chancay contra el Comercio. Y para acabar, pasamos al empate a 1 entre el Sport Chabelines y el Deportivo Yacuamba en el Estadio Municipal de Pacasmayo.
El marcador se abría, sorpresivamente, con el autogol de Camilo Jiménez para las Gaviotas. Sin embargo, D'Angelo Valencia puso el empate a los 71 minutos. Ambos equipos deambulan sin rumbo o aspiraciones más que acabar la campaña y seguir sobreviviendo en Liga 2 o Copa Perú. Pero en las tablas está casi todo definido, salvo una desgracia. El Cusco será campeón de clausura y ascenderá directamente, dejando a los demás clubes que se peleen por el subcampeonato que da acceso al repechaje con el puesto 17 de la Liga 1. Luego del amargo empate a 1 de Universitario de Deportes frente al ADT de Tarma, el cuestionado técnico Carlos Companucci habló de sus sensaciones de este encuentro. Me parece que por ahí lo más justo fue el empate, pero es una lástima porque faltaba tan poquito que da bronca, ¿no? Nosotros siempre tratamos de venir a buscar los 3 puntos en todas las canchas, nos obliga ya de por sí ir a buscarlo y lamentablemente, bueno, a nosotros no se nos está dando de visita, pero siempre planteamos los partidos como para salir con los 3 puntos, ¿no? Es decir, me dolió mucho hoy, la verdad, empatar este partido. Y cuando no ganás es difícil, pero bueno, trataremos de dar lucha hasta que se pueda. Me parece que el equipo puede seguir creciendo y podemos seguir sumando en la tabla. A pesar de que la U estuvo más cerca del segundo que el ADT del empate, solo pudieron llevarse un punto, por lo que a estas horas hay muchos que se preguntan si es que el entrenador argentino seguirá vistiendo el buzo crema, y más aún con el superclásico a la vista. Recordemos que el técnico Álvaro Gutiérrez salió luego de la goleada frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Ante esto, en diálogo con Negrino Sabe de Radio Ovación, el delegado de Universitario, Martín Kohatsu, habló del futuro próximo de Carlos Companucci y además confirmó una noticia que se venía cayendo de madura ante la desprolijidad de la Copa Perú. Esto es semana a semana y hasta que no termine el torneo, hacer evaluaciones o decir este es un equipo para campeonar, un equipo de media tabla. A veces pues las palabras te las van a tener que comer, así que esperemos a octubre a ver cómo terminamos el campeonato y a ver quién al final quiénes estuvieron correctos y quiénes no. Somos la U y nuestra meta es campeonar todos los años. Obviamente tenemos cosas que han devenido en una sequía que esperamos revertir a la brevedad. Tú sabes que a mí, yo tengo una buena amistad con Lander Aleman, pero lo que sí me parece, él me lo comentó, es que ya habían trabajado en que la Copa Perú no vuelva a dar ascenso a primera división, o sea que la Copa Perú va a ser una tercera división y iba a dar ascenso a segunda. Como se recuerda, año tras año se ven escándalos asociados a la Copa Perú y la confirmación de que ya no dará acceso a la primera división profesional es una gran noticia, aunque no es lo único que habría que exigir, ya que temas como la corrupción, el origen del dinero, la institucionalidad de los clubes son álgidos y se deben resolver lo más pronto posible con la famosa reestructuración del fútbol peruano que la venimos escuchando desde que Perú quedó eliminado en el repechaje mundialista y hasta ahora nada de nada. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!